mi hermano Angelito que pase. Dios va a levantar, ya que los que viejos no quieren, Dios va a levantar a los jóvenes. A su nombre, ponte de pie, dale la mano a tu hermano ahí, dile que Dios te bendiga. Gloria. A los jóvenes los quiero aquí al frente, vengan hacia los jóvenes. No quiero jóvenes atrás, vengan jóvenes al frente acá, en primera línea. Jóvenes, los jóvenes hasta sordos se vuelven. En el nombre de Jesús, vénganse al frente. Que Dios use a mi hermano Angelito. Dios va a hacer cosas grandes, ¿cuántos lo creen? Dios va a levantar una nueva generación de predicadores. Como te dije, ya que los viejos no quieren, aquí están los jóvenes. Y Dios va a usar a ellos. Doy gracias a Dios porque me ha dado una oportunidad de poder traer su palabra para hablarnos, y le doy gracias a Dios porque me andaba ministrando con su palabra. Él es el único que nos da la fuerza cada día, que nos llena de su presencia, de su palabra. Damos gracias, que Dios les bendiga a cada uno de los que están aquí, que sea Dios hablando en nuestra vida. Dios es el que usa su espíritu para hablarnos cada día, nos da la fuerza. Él es el único que nos guarda. Quiero dar gracias a nuestros pastores por esta oportunidad que me ha sido dada, a los líderes de este lugar, a cada uno de los que están aquí, por la oportunidad que se me ha sido dada en esta noche. Damos gracias y les voy a pedir que vayan a 1 Samuel 17. Esta es una palabra que Dios me ministraba conforme a mi vida, que la forma de que, bueno, yo me enfocaba tanto en él como lo que dice aquí en el capítulo 17, versículo 46 y 47. ¿Cuántos ya lo tienen? Primera de Samuel 17, 46, 45 y 46. Así lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice su palabra: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así dice su palabra, que sabrá. Bueno, voy a leer el 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esos son los dos versículos que me voy a estar enfocando. Así vamos a estar orando en esta noche. Padre, le damos gracias, Señor Jesús. Le doy gracias por este día, Padre. Me hago un lado, mi Dios eterno, que sea su Espíritu, mi Dios amado, ministrando nuestras vidas, Padre, que sea hablándonos, Señor eterno, porque primeramente nos habla, mi Dios eterno, y después le habla a su pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor eterno, oh poderoso, porque su palabra es fuerte, mi Dios eterno, que el martillo, mi Dios eterno, que, oh bendito Rey de Gloria, que nos corta. Mi Dios amado, bendito Rey de Gloria, que quiebra, mi Dios amado, todo altar del enemigo en nuestra vida, Padre. Todo lo que el enemigo quiere poner en nuestra vida, Padre, su palabra lo corta, mi Dios eterno. Oh poderoso Rey de Gloria, toda enfermedad, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, declaro, mi Dios eterno, que sea usted, mi Dios amado, hablando a través de mí, mi Dios eterno. Aún, mi Dios amado, aquellos que nos van a ver en las cámaras o nos están viendo, Señor, que sea usted, mi Dios amado, obrando en el nombre de Jesús, mi Dios eterno. Todo lo que se levante, que se quiera oponer, mi Dios eterno, sea usted tomando el control, mi Dios eterno, en esta noche, Padre. Jesús de Nazaret, Padre, sea usted llenándonos de su presencia, Padre. Le damos gracias por su presencia, gracias por todo, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como vemos, si vamos a 1 Samuel 17, 16, y leemos, dice la palabra: venía pues aquel filisteo por la mañana, y así lo hizo, y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. En estos tiempos vemos que dice la palabra: venía pues aquel filisteo por la mañana, que era Goliat, que llegaba por la mañana, llegaba, dice su palabra, a opresionar al pueblo. Es como ahora, ¿no? Vemos que dice su palabra que llegaba por la mañana, y ahora viene hacia nosotros muchas veces por la mañana, para que todo el día nos mantenga oprimido muchas veces. Y llegaba, dice su palabra,
todo el día, y lo mismo pasa en estos tiempos con nosotros, que Él es el que nos empieza a poner muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Él es el que empieza a decir, muchas veces tú no sirves, o muchas veces tal vez por la alabanza, tú no tocas bien, tú no ministras bien, pero sin embargo Dios es el que está contigo. Pero su palabra dice hoy que lo pensamos. Y por la tarde dice que Él también llegaba por la tarde, y también llegaba por la tarde a intimidarlos, era intimidar al pueblo de Israel. Él le llegaba cada tarde. Eso también significa de que a veces llega a sus mentes por la noche y no les deja dormir, tanto pensamiento, tal vez a los padres, porque pagar la renta, a nosotros para la escuela, o que tenemos que hacer tarea, que tenemos que hacer muchas cosas, pero sin embargo Dios es el que nos da la victoria cada día, muchas cosas que nos puede suceder. Dice que también duró por 40 días, estaba llegando. Muchas veces vemos que 40 días, el número 40 es número de prueba. Es una prueba fuerte para el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto. Muchas veces por nuestra rebeldía, Dios nos quiere hablar, nos quiere levantar, pero es Dios el que muchas veces dice, como dice su palabra, que 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y también vemos el número 40 de los días del diluvio. Muchas veces nos llueve, como dice, una prueba tras otra prueba, y nosotros decimos, ¿por qué? Pero a veces Dios es el que está permitiendo también. Y vemos que también el número 40 fue el número de los días de ayuno de nuestro Señor Jesucristo. El día que nuestro Señor Jesucristo tuvo que matar su carne. Muchas veces nosotros no lo hemos matado de verdad. Dice su palabra que tenemos que hacer que viva el Espíritu en nosotros, porque la carne para nada aprovecha. Muchas veces somos usados por Dios, pero después el enemigo se levanta y después el enemigo empieza a actuar en nuestras mentes. Y ahí es donde ya después puedes ser usado ya no por Dios, sino por el enemigo. Pudiste haber servido en otro lugar, tal vez de liderazgo, pero hoy Dios te dice, levántate, que no temas, Dios está contigo y es el que está con nosotros cada día, que no nos deja y no nos dejará, dice su palabra. Dice, primeramente los filisteos se juntaron para una guerra, congregándose en Soco, que es de Judá, pero también Saúl y sus hombres se pusieron en posición de batalla, congregándose en el valle de Ela. Esos son los primeros versículos. Los filisteos estaban sobre un monte y los israelitas estaban sobre el otro monte. Aquí vemos que ya ellos están en posición de batalla. El pueblo de Israel significa muchas veces o representa al creyente en estos tiempos. Muchas veces tal vez estamos en posición de batalla, que Dios tal vez nos tiene, como dice su palabra, que Saúl estaba en posición de batalla con sus hombres, pero muchas veces no nos animamos, no nos atrevemos a pasar ese paso. Vemos, y estando ellos en posición de batalla entonces del ejército de los filisteos, sale un paladín. Un paladín es un hombre conocido por sus hazañas, un caballero de guerra distinguido por sus hazañas, un hombre valiente y noble. Eso vemos que es el que opresionaba al pueblo de Israel, que se llamaba Goliat de Gat. Era un gigante, dice su palabra, que el gigante representa al opresor del creyente hasta en estos tiempos. Muchas veces muchas cosas vienen hacia nosotros y siempre el opresor va a ser más grande, pero dice su palabra que él medía 6 codos y un palmo. Quiere decir que saqué, más o menos investigué sobre la altura de él. Un codo mide 45 centímetros, un palmo mide unos 7.7 y medio centímetros. Tomando el resultado nos da 277.5. Y eso es lo que medía Goliat en ese tiempo. Como podemos leer que él les oprimía por la mañana, por la tarde. Así lo hizo durante 40 días.
Vemos muchas veces que ese Goliat está en nuestra vida, está con nosotros muchas veces y nadie se atreve a pelear. Nadie de su pueblo decía. Por eso, pues, el primero, no te intimides. Muchas veces dejamos que malos pensamientos, que, que empiezan a minar nuestras vidas, nuestras mentes, y eso hace que evitemos caminar, seguir buscando de Dios, cada día levantarnos. Muchas veces tenemos lucha al orar, y si no oramos, nos estamos, como decimos, como dijimos, como dimos testimonios allá, la palabra que abre puertas y cierra puertas. Abre puerta cuando usted le dice, Padre, provéeme un trabajo. Padre, provéeme una mujer también. Bueno, tal vez usted le pide, no sé, como muchos en la Biblia, dice su palabra que le pide cualquier cosa. Le pedían misericordia de su vida, como aquel por sanidad. Muchas veces no clamamos, no estamos como aquel que clamó diciendo, eh, Señor Jesús, decía aquel hombre, pero voy a buscarlo. Muchas veces estamos como aquel siervo que dice su palabra que no podía ver y no clamamos muchas veces. O el ciego, el Bartimeo, gracias. Muchas veces estamos como Bartimeo, estamos parados y ciegos espiritualmente también. Y muchas veces no queremos clamar. Sin embargo, tal vez en la escuela nuestros grados van bajo. Como un día yo le decía a Dios, ayúdeme porque no tengo tanto tiempo a estudiar, le decía. Yo le decía que me ayudaba y que me ayudaba. Y tratar uno como el que venció. Muchas veces los malos pensamientos comienzan a intimidarnos. Eso nos hace que nos turbemos y no podamos ejecutar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces Dios tiene buenos talentos en sus manos. Tiene varios, dice su palabra, que nos da dones. Pero esos dones a veces no le podemos ejecutar o trabajarlos, usarlos para que Dios pueda glorificarse. Muchas veces es lo que nos hace como intimidarnos a nosotros. Eso también puede ser un miembro de nuestra familia. Yo no sé, tal vez puede ser su esposa, su esposo, algún hijo, una hija, que muchas veces problemas les trae o nos trae, o nosotros traemos problemas hacia nuestros padres, muchas veces. Pero Dios quiere que cambiemos esa actitud de nosotros y que nos llenemos de su presencia como para levantarnos a pelear y empezar a huir de todo eso que estemos enfrentando. Y los problemas familiares también vienen muchas veces. Generalmente los conflictos en la familia no suelen implicar violencia. Muchas veces no es violencia lo que viene a los problemas familiares, pero sí puede acarrear algún malestar como tensión, que usted le esté, como dice aquí la palabra, que había una viuda que le iba a pedir misericordia al rey, y de tanto que le pedía, él tuvo que acceder. Pero a veces no somos así con Dios. Es como estaba enseñándome Dios hoy en la mañana, que antes de irme a la escuela le estaba pidiendo algo a mi papá, y él me dijo no la primera vez, y después la segunda vez me dice, creo que me dijo que no, pero la tercera vez entonces me dio lo que yo le pedía. Yo le dije, oh, es esto me estás hablando, que insistamos como aquella viuda, que busquemos, como dice su palabra, del reino de Dios y su justicia, que Él es el que nos quiere dar lo que tenemos un tesoro en nuestro corazón. Y dice que a través de nosotros Dios quiere dar ese tesoro a otras personas. Quiere dar esa palabra. Es como hoy estaba hablando con un amigo en la escuela también. Estaba hablando de la palabra de Dios y que empiezan ellos con un músico, estaba hablando que vino a este país
me dijo que allá conoció poco, pero aprendió a tocar un instrumento y ahora, bueno, ya sabe varios instrumentos, pero lo que pasa ahora se está apartando de Dios. Antes hablaba de Dios ahí en la escuela. Cuando yo en el tiempo de verano hablaba de Dios conmigo, más después se empiezan a juntar con otras personas. Ahí es cuando dejó de hablar de Dios hacia mí, porque me edificaba también. Porque cuando nos hablan, nos edifican. Entonces nos dan lo que ellos saben, lo que ellos entienden y ahí aprendemos. Como le decía a un hermano, cuando yo estoy aprendiendo, yo veo, yo aprendo, por eso, como le dije muchas veces, para predicar es la forma en la que actuamos, la forma, el paso que nosotros estamos dando. Si usted hace un paso bien, otras personas lo ven y dicen, eso quiero hacer yo, eso quiero yo actuar, tomarlo. Y entonces, en este tiempo vemos que nos estamos yendo de lo contrario. Problemas familiares son también el estrés y nerviosismo ante la existencia de diferentes intereses e ideas. Muchas veces para nuestras casas, tal vez, como dice su palabra, que la mujer y el hombre tienen diferente pensamiento. Y aquí y empecé a buscar y son intereses de ideas. El hombre quiere una cosa y la mujer quiere otro y no se ponen de acuerdo muchas veces. Y eso hace que nunca lleguen a un paso, a un de acuerdo, como dice su palabra. En una problemática familiar también aparece la inestabilidad y preocupación de algunos de sus miembros. Como muchas veces, como expliqué, que tal vez en la familia alguien esté faltando alguna cosa, que no esté haciendo algo bien. Eso implica la preocupación de algunos de los miembros. Muchas veces nos metemos con influencias diferentes a los de Dios hacia nosotros. Podemos hablar con las personas que no conocen de Dios, pero dice su palabra que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Muchas veces tal vez nos juntamos con alguien más y eso empieza a meternos la palabra diferente o algo otra cosa. También nos juntamos con alguien que no tenga la doctrina de aquí y muchas veces nos dejamos ganar por ellos. Muchas veces como dice la palabra, no lo atraemos nosotros, sino ellos a nosotros. Eso es un problema que después ya no nos da como la libertad para adorarle, libertad para buscar su presencia, libertad para orar. Y eso es lo que nos cuesta. Como dice, un cristiano sin oración muchas veces mueren. Entonces, si no oramos, morimos. Es como estaba yo viendo en la oración. Cuando usted, un ejemplo, esté un montón de personas y alguien esté gritando, todos le van a hacer callar. Y así es lo mismo cuando usted ora. El enemigo lo tiene quieto cuando usted está quieto. El enemigo se levanta cuando usted empieza a abrir su boca y pedirle a Dios su misericordia y empieza a pedirle, como dice su palabra, pedirles, como dice, que clamemos. Clamar es gritar, un sinónimo. Clamar es pedir misericordia a Dios primeramente, porque Él es el que nos da la vida. Y muchas veces también los problemas personales. ¿Qué pueden ser problemas personales? Una pregunta. Los problemas personales son aquellos cuya responsabilidad y consecuencias recaen sobre un solo individuo, o sea, sobre una persona. A veces estamos afanados, como dice su palabra, y la palabra de Dios, que muchas veces nos afanamos para qué será el del día de mañana, pensando qué irá a haber. Y eso es lo que a nosotros nos turba nuestra mente y viene como ese Goliat que nos empieza a poner muchas cosas en nosotros. Y nosotros necesitamos ser libres de todo eso. Necesitamos pelear contra eso porque, como dice su palabra, que se levantó David, en su mayoría se relaciona con las principales áreas del desarrollo, es decir, suelen ser tipo financiero. Muchas veces cuando nuestras finanzas están yendo para abajo, ahí empezamos a decir, esto no es, o empezamos a meter muchas cosas en nosotros. Y a veces eso traemos a la iglesia y eso hace que aquí nos esté turbando, nos esté opresionando. Y muchas veces por eso no podemos, como dice el pastor, levantar nuestras manos. Por eso muchas veces dice la Biblia en San Juan 3, que le dijo Jesús a la samaritana,
si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías de esa agua, dice su palabra. Pero muchas veces no conocemos a Él. Muchas veces no le conocemos quién es. Y entonces no le pedimos, no le decimos, sáname. Muchas veces no le decimos, libértame, quítame esas cadenas, porque dice su palabra que cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, como a Sansón, le estaban llevando cautivo, le estaban llevando porque él había prendido fuego a las viñas y todas esas cosas, todo lo que ellos estaban cosechando, él le había prendido fuego por causa de que a su esposa, creo que era, y él prendió por tal vez el enojo de él que le entró, hizo que agarrara a los animalitos y los prendiera fuego a la cola y se fueron en toda esa siembra. Y entonces, muchas veces así es con nosotros, pero dice su palabra que él se escondió y después de que llegaron los filisteos hacia Judá a buscarle a él, pero no estaban, entonces ya los de Judá, como era el pueblo, dice que le llegaron a buscar a Sansón y al llegar a buscarle, dice que le amarraron con seña de decir que estaba atado, cadenas y no sé qué le pusieron, como era fuerte. Pero dice su palabra que al llegar cerca de los filisteos, dice que vino el Espíritu de Jehová sobre él y dice que se rompió todas las cadenas. Por eso así es contra nosotros, se rompen todas las cadenas cuando el Espíritu de Dios viene. Pero muchas veces andamos opresionados. Muchas veces también puede ser espiritualmente, en nuestra vida espiritual. Tal vez podemos decir, oh, Dios está usando más a aquel que a mí. Y eso es lo que, eso es lo que es como, pues posiblemente es orgullo en nosotros, que Dios le esté usando más a otro, tal vez que un ejemplo a mí. Y nosotros debemos decir que es la misericordia de Dios y también el sometimiento que tú tienes, que tanto tú le buscas a Él, que tanto oramos, que tanto buscamos. Por eso dice su palabra que Dios se agrada de un corazón humilde, pero muchas veces somos altivos. Y entonces es lo que nosotros no nos hace llegar a buscar la palabra de Dios. Es como nosotros cuando Dios nos está dando palabra a los vasos. Muchas veces venimos turbados, tal vez del trabajo, tal vez de otro lugar, no sé, de la escuela. Venimos turbados y eso hace que no podamos recibir la palabra. Quiere hablar a nuestras vidas, porque Dios dice que Él ha dado la profecía a su pueblo. Y Él seguirá levantando a aquel, como dice, hasta un niño. Hay palabra que dice su palabra que usó a Samuel a los 8 años, creo que dice su palabra, que Él lo levantó y hasta en ese tiempo empezó a escuchar la voz de Dios. Y cuando empezó a escuchar la voz de Dios, Dios le usó para hablar, para darle la profecía al otro, al que estaba viviendo con él. Entonces, así vemos que Dios también puede levantar a un niño, vemos que puede levantar a un joven. En su palabra habla de José también, que él fue también como un joven que fue opresionado, como vemos, fue vendido por sus familiares y por eso muchas veces eso es forma nuestros hermanos, tanto como de nuestros hermanos, ¿cómo se dice? Naturales o hermanos de sangre, carnales, y también hermanos espirituales. Muchas veces van a ser los hermanos, nos van a hacer como le hicieron a José. Nos van a querer hacer hundir, pero a veces están siendo usados por el mismo enemigo. Pero Dios es el que tiene un propósito con todo lo que pasemos. Entonces, vemos que también la opresión puede ser profesional. Bueno, nuestra educación. Muchas veces queremos educarnos, pero o sea, tal vez tener un título, Dios lo quiere, pero que no dejemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios tiene algo grande en este lugar, sobre cada joven, cada niño, y sobre todos nosotros, aún de los que han venido aquí. Dios es el que ya les ha puesto de su presencia. Y Él es el que tiene, dice su palabra, Jeremías 1:5, que Él
Él es el que nos ha dado, nos ha escogido desde antes del vientre de nuestra madre. Y ese es el que nos trae. Y es el que nos empieza a preparar para todo lo que Él quiere hacer. Lo que Él tal vez a muchos llevarlos a las naciones, a muchos predicar como dice su palabra, y predicaréis en toda Judea, toda Samaria y todos los confines de la tierra. Muchos le levantan como pastores, muchos le levantan como evangelistas. Esos son los que van a todas las naciones, o también pastores, bueno, todo al que Dios quiere, como dijo, como estaba Dios ministrando ayer vine a meditar en la palabra un rato, y entonces yo empezaba a meditar y yo decía, para que alguien vaya a las naciones, ¿qué tiene que hacer? Y decía yo, tiene que tener como lo menos el permiso de aquí, de permiso o algo. Y empezaba a venir a la mente de un testimonio que empezaba a escuchar, que dice que un hermano, porque no sé el nombre, dice que Dios escuchaba la voz de Dios. Él sabía la voz de Dios. Y entonces al saber la voz de Dios, eso hacía que usted actuaba, caminaba. Y entonces al caminar es como Abraham, que dice que en Génesis 12, que Dios le habló. Y así pasa con muchas personas de nosotros. Muchos de nosotros Dios nos empieza a hablar, o nos empieza a hablar, pero muchas veces nosotros en nuestra rebeldía también empezamos a actuar con orgullo. Y eso es lo que Dios también empieza a quitarnos de nosotros, empieza a obrar en todo eso. Entonces, es testimonio y decía que Dios le dijo en el aeropuerto, porque no le quisieron dar la visa para ir a otro país. Dice que Dios le dijo, entra al baño. Y dice que él no quería porque, o sea, estaba enojado ya porque no le dieron la visa, porque iba a ir a otro lugar y Dios le había dicho, tú vas a ir. Pero el hecho de que Dios le dijo, ve al baño. Y al final, bueno, fue al baño. Y dice que cuando entró y después dice que salió, ya estaba en el otro país donde Dios le había dicho. Y yo dije, wow, eso es tremendo porque Dios no va a usar, Dios no va a requerir de algo que tal vez es de este país. Dios va a requerir un corazón dispuesto hacia nosotros. Entonces es lo que Dios quiere, que nosotros nos dispongamos de nuestro corazón, nos levantemos y decirle, aquí estoy. Por eso muchos decimos muchas veces, heme aquí, envíale al otro. Y eso es lo que nosotras veces y estamos tomando lo contrario de la palabra, en lugar de decir, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame, úsame a mí. Dios nos quiere usar. Dios tiene puesto dones de sanidad, dones de liberación, un montón de dones que hay. Y Dios los quiere usar porque dice su palabra, al que lo tiene, ministrelo. Que no conocemos cuando Dios quiere usar el don. Entonces ahí vemos que el otro problema también es emocional. Las emociones en sí son buenas, pero ya excesivamente ya son malas, porque Dios nos empieza a usar y también empiezan las emociones. Entonces en nosotros y nos empieza, como les dije, levantarse el orgullo en nosotros. Entonces lo que Dios dice, pues a tengo que arreglarlo. Y Dios es el que toma el control para arreglarnos a nosotros. Porque Dios dice en su palabra que escoge un corazón dispuesto, pero también humilde. Como dijo Jesús, sé manso porque yo soy manso, pero no menso. Muchas veces confundimos esa palabra, o también confundimos con lo de autoridad. La autoridad Dios le da a su pueblo. Dios le da, pero Dios pelea nuestra batalla cada día. Dice su palabra, Éxodo 14:14, Jehová peleará tu batalla y tú estarás tranquilo. Pero muchas veces no le creemos. Vamos a 1 de Samuel 17:24. Que dice la palabra, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Muchas veces estamos como el pueblo de Israel ahí, que cuando vienen los problemas, huimos de los problemas y no los afrontamos. Ponte a pelear, levantémonos a pelear, levantémonos a buscar, porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dice, y ahí vemos en el 32 también dice la palabra de Dios,
bueno, vamos al 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Está hablando del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahí vemos que Dios ya había ungido a David en el capítulo 16. Ahí vemos que dice que Dios habla a Samuel porque quería ungir a David, porque ya Dios había desechado a Saúl. Y muchas veces Dios desecha a muchas personas, porque muchas veces queremos venir, pero no venimos con el corazón para buscarle. Muchas veces no venimos con el corazón de venir y decirle, hoy yo quiero alabarte hoy. Yo sé que, o tal vez no tenemos la suficiente fe para decir, si estoy enfermo, ser sanado. A veces queremos bastante de Dios, queremos ver sanidades, milagros, pero muchas veces no nos disponemos a pelear contra lo que tenemos por delante. David era uno de los hijos de Isaí de Belén, de Judá, que Dios había escogido, y dice que lo ungió a través del profeta Samuel. Él era el que estaba, David era uno de los que estaba apacentando a las ovejas, y allí dice que, querido, bueno, me llama tanto la atención porque dice ovejas, y también ahí vemos que no a los chivos, estaba apacentando ovejas, y dice que en las de su padre, dice que el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, y dice que llegó a ungirlos, y al estar ahí Samuel para buscarlo, al llegar a la casa de Isaí, allí no estaba David, solo estaban los siete hijos de Isaí. Pero dice que el hombre se va a confundir, como vemos en la palabra, si lo ponemos a leer, que el profeta Samuel dice que iba buscando aquel grande, aquel que era un hombre varón de guerra. Dios le iba a ungir a él. El profeta Samuel le iba a ungir a él. Y Dios le dijo, no es él. Y después al segundo y así sucesivamente hasta llegar al séptimo, y le dijo, ¿no son todos estos tus hijos? Y le dijo Isaí, no, hay uno más que está apacentando las ovejas. Y ahí dice su palabra que también lo está preparando, porque estaba peleando David con los leones y con los osos. Y entonces vemos que Dios le estaba preparando con los osos y los leones, porque dice la palabra, si vamos leyendo, dice que el enemigo viene como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si no tenemos de ese aceite de Dios, nos devoran, nos comen. Pero vemos un ejemplo también de Daniel, que aunque ellos le pusieron al foso de los leones, pero a él no le pudo comer el león, porque bueno, ahí dice que su palabra dice que oraba 3 veces al día. Ahí sí vamos a buscar. Muchas veces si nos ponemos a nosotros en lugar de él, a nosotros nos cava el león. En serio es porque no oramos y le decimos como enviarle un email a Dios en la mañana. 5 minutos y ya estuvo eso. Y eso es lo que nosotros muchas veces, y si, como les digo, si estuviéramos en lugar de Daniel, nos come el león. Y entonces, ¿pero qué debemos hacer? Orar y buscar de Dios. Y ahí es donde todas esas cargas, usted le va a decir a ese león donde Dios le prepara para que se vaya. Y Dios es el que le puede, dice su palabra, que Él pelea nuestra batalla, Él pelea por nosotros. Dice que cuando David fue ungido, pasó un cierto tiempo y entonces Isaí mandó a su hijo para llevar utensilios, comida, etcétera, a sus hermanos. Llegando cerca de donde sus hermanos estaban reunidos para pelear contra los filisteos, David dejó lo que llevaba
Y muchas veces nosotros cuando venimos aquí no dejamos lo que traemos. No le decimos, me despojo de lo que traigo. Muchas veces nos enojamos en nuestra casa y aquí no le damos a Dios. Por eso dice su palabra que entreguemos todas nuestras cargas a Dios. Pero no lo hacemos. Y entonces eso es lo que no nos hace como tomar esa acción que ahí vemos que David había tomado, de tirar la carga para ir a ver a sus hermanos. Pero dice que a ellos llegó David, a ellos, pero en ese momento que llegó David, salió el Goliat a decir las mismas palabras amenazando al pueblo de Israel, y lo oyó David, lo que él decía, y que llegaba a hacer a intimidarlos. Muchas veces así viene hacia nosotros a intimidarnos, querer movernos, querer que nosotros nos vamos, como dice su palabra, que hay una puerta angosta, pero muchas veces nosotros queremos ir por la puerta grande. Muchas veces no queremos entrar. Anhelamos, si nos pusiéramos a meditar en nuestro corazón, ¿quién estará más en nosotros? ¿Estará más muchas veces el comer o el ayunar? Muchas veces está más en nosotros el comer que el ayunar. Y entonces viene el enemigo y no, como dice su palabra, que Jesús ayunó 40 días para poder sujetar su carne. Y nosotros, si no sujetamos la carne con el ayuno, el león viene y nos come o nos hace como a Jesús, que dice que hubo tentación también. Y eso es que a nosotros nos lleva más a pensar en el pan. Yo sé que la palabra dice que es como el pan, pero también si allí Jesús hubiera comido, ahí hubiera sido tentado. O también cuando le dijo, este rey, te ofreceré los reinos, les ofreció un montón todos los reinos, y él era rey. Vamos a primera de Samuel 17:26. Y dijo Isaías a David, bueno, su hijo, toma ahora para tus hermanos el efa, este grano tostado y los 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Como vemos eso ya, y dice que ahí tomó David la acción de ir hacia el pueblo de Israel, donde estaban ellos congregados. Pero después vemos que también dice que David empieza a preguntar, ¿qué harán al hombre que 17:26? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de viviente? Y dijéramos así, como dice su palabra, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿O qué? Y dice que David pregunta, ¿qué harán al hombre que quitare el oprobio? El oprobio, en el término oprobio, es del origen latín, se forma con el prefijo ob, que significa en contra o enfrentamiento de un obstáculo. Eso es lo que expresa la raíz prover, que expresa vergonzante o digno de reproche. Por lo tanto, oprobio es cualquier cosa vergonzante que se te pone enfrente antes de venirnos a la casa de Dios. Muchas veces las luchas en el trabajo, muchas veces se nos levanta muchas cosas, porque a mí me ha pasado a cualquier lugar que quiero llegar luego. Cuando voy a buscar de otra cosa menos la casa de Dios, muchas veces se levanta el enemigo, pero solo para la casa de Dios. Y ahí no decimos, quiero vencer, no. Muchas veces nuestro corazón está, ya se fue la hora, voy a llegar tarde, y llegamos tarde. Y entonces eso es lo que vemos, que no vencemos a ese Goliat que nos está oprimiendo. Como la palabra vergonzante es lo que el enemigo quiere hacer a nosotros, avergonzarnos. Y lo que Dios quiere hacer es exaltarte. Si nos venimos humillamos y nos humillamos aquí,
Quiere Dios llenarnos de su presencia. Muchas veces nos quedamos atrás y Dios dice, ven al frente, ven al frente. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos está impidiendo una bendición. O muchas veces ataques del enemigo hacia nuestra vida. Se levanta a través, como les dije, a través del esposo, la esposa. Y entonces eso hace que tal vez el varón de Dios no pueda ejercer lo que Dios se tiene, porque es una carga a veces. O a veces el hijo es un problema. Y eso vemos que es algo grande. Y muchas veces nos tenemos que disponer para pelear y poder buscar de Dios. Como les dije, muchas veces para lo que es de Dios, el enemigo siempre se va a levantar y va a querer que nosotros no vayamos, no busquemos de Dios de nuestra casa. Y eso pasa con nosotros, a mí me pasa. Yo me vi tanto con la vida de David, estaba leyendo y como que me vino algo así como estando, cuando Dios nos dice que estamos viviendo una parte. Y entonces es lo que nosotros, es como un día que fuimos a evangelizar con ver, y no sé, otros hermanos más. Y entonces ese día el hermano Ever estaba predicando ahí en una esquina de Van Nuys y Victory. Y entonces empezó a predicar y después le iba a dar el tiempo a Alan. Pero yo sentí muy fuerte de Dios como diciéndome, como diciéndome que muchas veces somos cobardes. A mí me decía, yo les digo, muchas veces no nos queremos levantar y pelear. Y me decía es como yo cuando iba a jugar fútbol. Me gustaba el fútbol. Y ya con mi amigo nos íbamos a ir. Y entonces lo que Dios me estaba trayendo era de que a la casa de mi amigo, él me decía a las 3, estaba a las 2 de la tarde ahí. Y yo dije, y ahí es lo que Dios me traía a mí. Si para ellos los servías con un tiempo grande, ¿por qué no para mí? Y ese día, y cuando un ejemplo, cuando está jugando, uno se cae y uno dice, oh no, yo soy fuerte. Pero ya la obra de Dios o cuando estamos buscando de Dios, viene alguien y te desanima, abajo de una vez. Y no, ya no dice, oh, aquí me quedo. ¿Qué pasa con nosotros también? Muchas veces el enemigo nos ataca y nos hace ir hasta abajo. A mí me ha pasado aún estando caminando aquí con Dios, cuando conociendo más a Dios. Me pasa de que a veces estoy buscando y uno de esos me viene algo y me abajo. Pero le digo, ayúdame, ten misericordia de mí. Y entonces Él es el que pone su fuerza en nosotros, pone de su presencia en nosotros, porque nos venimos y nos humillamos. Pero muchas veces no queremos hacer eso que David hizo, tomar esa acción de poder decir, yo pelearé. Él peleó. Y Él es el único que tu batalla, cualquier cosa que sea, cualquier enfrentamiento que estemos tomando. Como vemos, David era un joven, dice su palabra. El hecho de ser joven no significa que solo va a ser un joven ahora. Puede ser el tiempo en que tú estés sirviendo a Dios, el poco tiempo que puedes llevar sirviendo. Eso puede significar también. Entonces, Dios, aunque vengas de unos días, dice su palabra que levantó el pescador que era Pedro. ¿Quién era Pedro? Era como del vulgo. Y entonces Él es el que lo preparó. Y después veíamos, como dice su palabra, Hechos 3. Le dijo a aquel antes de entrar a la sinagoga, o a Juan, dice su palabra que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y que es que de nosotros, un ejemplo, que vayamos afuera, vemos un enfermo, y entonces usted le dice, yo no, tal vez, o alguien que esté pidiendo dinero, usted le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y es la presencia de Dios que usted ore por él y él reciba de Dios, porque el que Dios quiere, Dios le va a tocar, dice su palabra en Isaías 55, dice que su palabra no regresa al vacío. La palabra se llena, hace llenarnos. Por eso Él es el que ministra nuestra vida. Él es el que nos llena de su fuerza, que tomemos como dice su palabra, ese empuje, ese tomar
¿cómo se dice? Esa iniciativa a nosotros. Es como muchas veces alguien nos dice algo, nos dice, usted va a hacer esto. Y nosotros, sí, y nosotros no. Uno nos dice como hacer un talento aquí. Nos dice, y nosotros decimos, no, vamos a gastar mucho. Y vamos a gastar mucho, pero no vemos lo que Dios nos quiere dar. Porque si dice la palabra, si Dios te pide, es porque algo te quiere dar. Y entonces muchas veces no hemos visto eso. Muchas veces Dios te pide el tiempo también. No solo eso, no solo son los diezmos y las ofrendas. Y muchas veces nos está oprimiendo el enemigo, porque está como entrando en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Pero por qué? Porque dice que Dios es el único que reprende al devorador de nuestras finanzas. Muchas veces en los diezmos le fallamos, pero le digo a Dios, ayúdame, que todo lo que tú me das, yo lo regreso de corazón. Sino, como dice su palabra, muchas veces tal vez Dios nos bendice con bastante y tú dices, tanto voy a dar. Es mucho. Y ahí es donde Dios te está probando también, nos está probando para ver qué haces. Y como dice la palabra, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y muchas veces nosotros no podemos expresarnos o decirle, oh, mire mi Dios, esto es, hasta más le doy por ahora que fui bendecido más. Entonces nosotros tenemos que aprender en esa parte, para que el enemigo no venga y después y nos esté robando y nos empiece a llenar, y podemos, dice su palabra, que le podemos reclamar a Dios. Pero si estamos bien, o sea, si estamos haciendo bien las cosas en esa forma, podemos reclamar, mire mi Dios, necesito tal cosa. Y como le estaba contando un testimonio a mis hermanos que un día estaba necesitando dinero y entonces para pagar las clases, le digo. Entonces yo decía, Padre, ayúdame. Y entonces yo me metí a orar y le dije a Dios, necesito para pagar las clases. Y empezó el enemigo a decir, como a decirme, ¿y si te sales mejor? ¿Y si dejas las clases? Es mejor porque como a mí me gusta estudiar. Bueno, ahora que Dios me lo puso el querer estudiar, porque en mi país no. Entonces ahora que me puso para poder estudiar, me gusta tomar las dos clases, pero entonces en eso llegó que, solo uno toma. Y Dios abre puertas a alguien ¿sabe por qué? A mí, y entonces yo no sé, como le digo al hermano Nelson un día, yo no sé cómo se paga, pero yo no estoy trabajando mucho. A veces trabajo, pero le digo, no sé cómo se paga. Y entonces le estaba contando el testimonio de que un día necesitaba, porque no tenía. Y como había conocido a una señora por el aeropuerto, bueno, había conocido ese momento, pero no la había conocido hacia atrás. Y un patrón me llevó a trabajar. Y él le dice, él está trabajando para poder estudiar. Y entonces yo le digo, me cayó como mal a mí, porque yo dije, está trabajando para poder estudiar, o que no le cuente mis penas, le iba a decir, pero, o sea, me cayó mal, pero era la forma de Dios muchas veces que Dios quiere tratar con nosotros en una área también. Y entonces, ese día me bendijo la señora sin yo conocerla. Y entonces fuimos a otro también ese día. Primeramente me dieron una cantidad, después otra cantidad. Y entonces, bueno, y le dijo con el patrón, y ese mismo día, él le dijo que yo estaba trabajando para poder estudiar. Y entonces ellos, cada uno tomó la acción y me dijo, esto es para ti, me dijo. Y después le dijo, esto es para ti, me dijo también. Yo dije, wow, dije yo. Y entonces, pero ya sería, lo que quiero llegar es de que otro día, yo estaba, como les dije, estaba necesitando del dinero. Y entonces, Padre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le dije, entonces yo le dije, si tú me has puesto a querer estudiar, provee, le dije. Es como Dios me dijo, me está retando. No. Entonces, o sea, Dios, usted le dice, o sea, le dejan sus manos. Entonces es lo que vemos, que muchas veces no lo dejamos en sus manos cualquier cosa. Yo le dije, provee si es que tú me tienes ahí. Ya un día llegué a la casa y yo estaba ahí y mi papá me dijo, vamos a ir a comer, me dijo. O no, le dije yo, porque hoy tengo servicio, le dije. Entonces llegué y como es propósito de Dios, yo me estaba ahí antes de que él estaba viniendo en camino hacia la casa. Entonces me dijo, espérame, no te vayas a ir, me dijo. Yo le dije, ¿por qué yo le esperé? Y entonces llegó y me dijo,
oh, te mandaron esto, me dijo. Y me dieron una cantidad de dinero y yo le dije ese día, le di el testimonio de que yo le estaba pidiendo a Dios de que yo lo estaba necesitando. Yo le dije, gracias, porque y le dije que él lo estaba necesitando para tal cosa. Y entonces ahí es donde me dijo, a Dios, a ti nunca te va a dejar. Y Dios nunca nos deja. Muchas veces porque nosotros no clamamos o no le ponemos en las manos de Dios cualquier cosa. Es como dice su palabra en Daniel. Dice que estaba orando por uno, pero dice que la oración ya había sido contestada. Pero la bendición dice que lo detuvo. Lo detuvo una pelea según en los aires. O de principados. Entonces ahí estaba la bendición que dice, él tuvo que orar hasta 21 días de ayuno, creo. Y muchas veces Dios permite muchas cosas, que la bendición está enviada, pero ahí hay principados que también escuchan lo que usted ha pedido. Usted le pide muchas veces un carro nuevo, y, y la oración está ¿cómo le dijera? Está ya contestada y a venir, ya Dios manda a los ángeles. Y entonces ya vienen en camino cuando una potestad en el cielo, porque si Dios nos abriera los ojos, viéramos lo que en realidad se está moviendo en el cielo, lo que se está moviendo en cualquier lugar que antes de venir. Por eso le decimos a Dios, crea una atmósfera de tu presencia en este lugar. ¿Por qué? Porque si hay una atmósfera de su presencia, pues solo Él está ahí. Por eso cuando Él nos, si viera, va a abrir nuestros ojos Dios o le abriera varios, muchas veces Dios nos está liberando para que todo eso que nosotros traemos, esa opresión que al comenzar al principio, que nos empieza a sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, todo, cuando ya está la presencia de Dios. Es cuando bueno, los que vienen después de la hora, muchas veces se dan cuenta si se meten con Dios, se dan cuenta que empieza a ser libre o les da ganas de buscar y de meterse en la presencia de Dios. ¿Pero qué? Porque hay una presencia de Dios. Como dijo, en un día yo veía un río, me dijo. Y bueno, que Dios pone una visión de un río desde aquí hasta allá. Pero a veces Dios te va a mostrar animales. Te vas a decir, ¿por qué animales en la casa de Dios? Nosotros traemos esos animales muchas veces. Esos demonios que serían, no son animales. Nosotros los traemos. Y entonces por eso Dios es el que quiere empezar a sacar todo eso de aquí. Y hasta que Él, a través de su presencia, la atmósfera que está creado, Dios lo saca de este lugar. Y Dios tiene que sacarlo porque muchas veces son espíritus demonios que nosotros traemos, como les dije, no son, o no, Dios lo pone, todo eso. Tal vez una ovejita, más no un chivo. Entonces así vemos que una ovejita va a usted ver, si Dios le da una visión, una ovejita blanca ahí, Dios le quiere decir tal vez qué es lo que tiene alguien. Un ejemplo, le muestra una ovejita sobre una oveja, sobre alguien. Entonces Dios le quiere decir algo a usted, que Él tal vez tiene algo que usted necesita muchas veces. Usted necesita ser bendecido por Él. Tal vez que Él ore por usted también. Muchas veces nos oprime varias cosas. O muchas veces el hecho de llenarnos, de venir a buscar, como les dije. O entonces nos oprime a nosotros. Y Dios te dará la victoria sobre todo todo eso de lo que pasamos. Como vemos que David toma la actitud de pelear. Y si vamos a 1 Samuel 17 al 45, vamos a estar leyendo los mismos hasta el 51. Vamos a estar leyendo antifonalmente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dile con convicción: Jehová te entregará en mis manos. Dile con esa convicción, que muchas veces lo hablamos, es como a veces te estamos buscando y no lo decimos esa convicción, como dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pero no lo decimos con esa convicción de que Jehová es mi pastor. O muchas veces dices, soy libre. Y como dijo el pastor un día, me llamó tanto la atención y dijo, cuando digas soy libre,
Dios nos ha hecho libre, como les dije, la vida de eh, Sansón, que rompieron las cadenas que estaban atando de pecado, de muchas cosas, pero Dios nos trae con un propósito también. 46, disculpen. Ahí vemos la victoria de lo que Dios, de lo que David predice este, para el filisteo, para Goliat. Y el 46 dice, sabrá toda la congregación, Jehová no salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Por eso dice la palabra, que no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Ahí como vemos, dice que David ya llevaba el Espíritu de Dios. Dice que cuando Samuel lo ungió, el Espíritu rápidamente vino sobre David. Entonces ahí vemos que ya Dios está hablando a través del Espíritu. El 48. Debemos tomar esa acción que dice, corrió. Muchas veces debemos para derrotarlo. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo. Hirió a todo aquellas opresiones que nos estaban viniendo a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo lo que nos hace o lo que sea un obstáculo enfrente de nosotros. Todo eso dice su palabra que lo quita. Con la onda hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Quedó clavada. Muchas veces Dios te va a decir, tú ya lo venciste. Ya está el letrero que dice victoria. Ya lo has ganado. ¿Qué dice el Señor? Como vemos, dice que sin tener David espada en su mano. Él no tenía nada más que las piedras. Pero lo que te hace a ti vencer, lo que te hace vencer, es lo que dice, le tiró la piedra. Pero en sí una piedra, si usted lo tira, una piedra no va a llegar a usted, muchas veces a usted donde quiera, donde usted quiera. Sino que ahí lo que fue que le hizo vencer y con esa piedra fue la unción que Dios había puesto sobre David. Y esa unción es el que le hizo que la piedra lo matara, por llegar a su frente. Y como dice, unas piedrecitas, muchas veces que nosotros no buscamos en oración, como dice, ahí viene donde Dios le empieza a llenar. Y eso, cuando usted ora por alguien, Dios se tiene que, se glorifica. Cuando usted ora por sanidad, usted ora por bendición, entonces Dios se glorifica. El 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, como vemos que el filisteo no saca de su vaina. Ahí vemos algo tremendo que cuando Dios habla, Dios da la victoria y dice, lo acabó de matar. Muchas veces tiras tal vez algo o empiezas a luchar, pero no lo terminas de matar. Y es como una serpiente, creo. Si tú lo intentas matar por la cabeza, revive hasta por la cola. Entonces es lo mismo con nosotros, que le pegamos en un lugar, pero no matamos todo lo que dice, como dice la palabra. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, que el paladín, como les dije al principio, es un hombre que es conocido por las hazañas, por sus hazañas, por las guerras que tal vez ha ganado, en estos tiempos, a los hombres que pelean y todo eso. Y si viene a nosotros una persona como era Goliat hacia ahora, nos vence. Como dice, de 3, sacando la cuenta, casi 3 metros, venga, a nosotros nos vence. Y entonces es lo mismo que aquí, pero ahora el Goliat aquí es otro, como les dije, pensamientos, problemas. Y dice,
y mató sin tener David espada en su mano. Es el 50. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, y así es muchas veces, hay uno nada más, uno es grande, usted derrota a ese grande, tienen que huir todos porque ya saben que no hay más quien les ayude a ellos. En conclusión de todo esto, en estos tiempos debemos evitar que el opresor venga a robarnos la paz. Muchas veces estamos afligidos, como dijimos nuestro testimonio allá en el rancho Ibarra, de que estamos sin paz, nos sentimos solos, pero como dijo el hermano Alan, cuando estamos solos en nuestras casas, mucho más para usted o para mí sería decirle a Dios: Padre, voy a orar ya que no hay nadie, sin nadie. Usted le encomienda a Dios sus peticiones, tú le dices: Padre, por esta persona, a terminar, o bueno, empieza a orar un ratito, como dijo alguien un testimonio, quería orar antes de irme a la escuela, terminé orando 7 horas que oscureció. Y es eso cuando Dios te mete, cuando Dios ve tu disposición en tu casa y empiezas a orar y te lleva a una dimensión más grande, que oras a través del Espíritu, ya no es por nuestra carne. Si nuestra carne, muchas veces a mí me ha pasado, yo quiero orar y ahora voy a orar mucho, un buen rato. Cuando veo 2 minutos ya estoy hasta durmiendo exactamente. Yo no sé si les pasa, pero a mí me pasa. Entonces yo le digo a Dios: ayúdame, porque esto no es bueno para mí. Muchas veces agarramos eso de ir a orar. Bueno, los que de verdad quieren, ni siquiera disponen de ir a orar. Porque entonces a mí me pasaba que un ratito ya empezaba a dormirme. Bueno, a veces es propósito de Dios también, porque un día vine a orar en la mañana aquí, estaba yo allí exactamente. Y yo le pedí a Dios que me ayudara para poderme expresar, como hablar el inglés. Y entonces un día vine en la mañana, como les dije, empecé a orar, y entré a una área y así, y donde tuve un sueño, donde Dios a través de ese sueño apareció, como dice segunda de Crónicas, cuando dice que Dios se Salomón en un sueño. Y entonces yo un sueño así como yo estaba hablando el inglés ya. Yo dije: wow, o sea, unas palabras, pero le estaba hablando. Y entonces después llegué a la escuela, y eso empezó como a mí, empecé a hablar con ellos unas palabras, y como al principio es el miedo de nosotros. Yo no sé, a los que aprendieron ya de grandes. Pero entonces eso es lo que pasa con nosotros, que muchas veces el miedo, la vergüenza es otro también que nos se apodera de nosotros muchas veces. Y entonces a mí se apoderaba la vergüenza. Yo le decía a Dios: ayúdame. Dice su palabra que Él pone un espíritu de dominio propio, no de cobardía. Muchas veces fuimos como el pueblo de Israel. Y solo veían que salía el paladín hacia el campo, hacia el valle. Y entonces ya huían, retrocedían. Pero entonces dice que llegó David y le dijo: ¿qué quiere este incircunciso? Y entonces muchas veces no tomamos esa acción. Y muchas veces viene a robarlos la alegría que nosotros tenemos en nosotros. En la escuela, muchas veces nos pasa de que llevamos contento, una alegría hacia la escuela. Y cuando a través de alguien te empieza a decir: oh, mira, tú no hiciste la tarea, al trabajo tú tienes que hacer todo esto todavía. Ay, te enojas, nos enojamos. Y eso hace que perdamos todo. O muchas veces también la convicción de servir a nuestro Señor Jesús. Estemos en cualquier lugar y alguien nos diga: o cualquier cosa que nos digan a nosotros que sea lo contrario de lo que servir a Dios. Muchas veces, mira, tal vez tu economía ha bajado ahora que estás con Dios. Y es eso como el enemigo viene. Y entonces ahí es donde dice, donde la firmeza que tal vez tuviste se te va por un lado. Pero Dios es el que nos quiere poner esa fe. Y la fe que somos más que vencedores. Muchas veces eso nos roba la fe. Dice: oh, ya no sirvo, no pasé esta prueba. Entonces muchas veces perdemos la fe en que somos más que vencedores. Porque es Jesús, dice que Jesús pelea su batalla. En este tiempo es Jesús, dice que sobre el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Muchas veces porque no le conocemos,
Estamos como aquí, como sus discípulos al principio. No le conocían, le negaban. Igual nosotros también muchas veces pasa con nosotros. Y entonces queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos pagar como un proceso también de eso. Y eso es lo que a nosotros nos tiene una lucha bien, o sea, grande sobre nosotros. Y a veces que tomemos la decisión de levantar para destruir todo lo que el diablo pone, obstáculos, cada día, cada mañana. Como les dije, el orar. Muchas veces nos pone a nosotros que, oh no, debes dormir otro ratito. Y para nosotros otros 5 minutos que me ha pasado, me duermo hasta la hora completa y yo digo, no, Dios. Y eso nos pasa a todos. Yo no sé si a usted no les ha pasado. Como les digo, si tiene la intención de orar, por lo menos eso les ha pasado. Pero Dios, como les digo, muchas veces glorifica también. Y vemos cómo David derrota al Goliat, el opresor, y Dios lo entrega en sus manos. Y así Dios te da victoria sobre todos tus enemigos, sobre todo lo que se estaba levantando, todo lo que tal vez estabas queriendo emprender. Muchas veces, como nosotros en la escuela, queremos decir, oh, este año voy a estudiar más. Y a veces no pasa así. Dios dice, para que veas que soy yo dentro de ti, y pasa lo contrario. Porque Dios dice que Dios es el que nos toma en su espíritu. Y entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y bueno, le damos gracias a Dios. Le doy gracias por permitirme traer este mensaje. Yo lo recibo para mí y yo lo agarro para mí. Exactamente como les dije, que me estaba hablando a mí fuertemente para mí. Entonces, le doy gracias a Dios porque me estaba hablando. Mira, dice lo que nos da la fuerza. Cada día que entramos y leemos, que dice que es como el maná que les caía al pueblo de Israel, que caía por la mañana. Cuando leemos, a veces tenemos un mal día también. ¿Por qué? Porque no leemos. Así les voy a pedir que se pongan de pie. Dile a Dios, esta noche oramos por todos aquellos que nos estaba oprimiendo. Dios siempre nos está hablando por algo que nos esté oprimiendo. Así levante sus manos y dile a Dios, todas esas cadenas se rompen. Son muchas cosas, muchas veces. Padre, le damos gracias, Señor Jesús. Le pedimos, Dios amado, que sea usted obrando sobre nuestra vida.